discurso manido de toda la vida, de hablar de la miseria del comunismo, de los asesinatos del comunismo, de la dictadura del comunismo, de etcétera, etcétera, etcétera. Esto, vamos, es decir, si fuera tan malo, hubiera sido tan malo el comunismo, hubiera sido tan desastroso, si fuera algo maléfico, algo que no interesa a nadie, ¿por qué seguimos cada día con el mismo rollo y el mismo cuento de toda la vida? Pues lo digo muy claramente, porque el comunismo es el único sistema que le ha pegado un puñetazo a la cara al sistema capitalista. Porque es el único sistema que le puede pegar un puñetazo a la cara al sistema capitalista y destruirlo. Y como lo saben, pues no solamente los amos del cortijo, sino también los intelectuales orgánicos al servicio del sistema capitalista, como decía Gramsci, tienen que salir cada día a desprestigiar el comunismo. Porque los niveles de vida, de calidad de vida, que se alcanzó en el bloque comunista, no se han conocido en Europa. Porque si hay estado del bienestar, o había estado del bienestar en la Europa capitalista, en la Europa occidental, era por miedo de que hubiera una revolución proletaria. Cuando se acabó el sistema comunista, se acabó el estado del bienestar. Y esta es la realidad. Y cada vez la gente en la Europa occidental es más pobre y más miserable. Vayan a preguntar a la Europa oriental, a los países que estuvieron bajo el sistema comunista, que les llegó el capitalismo más salvaje, sin ningún tipo de derechos de nada, a ver cómo vivían mejor. Porque si tan mala era la RDA, en la que yo viví, si tan mala era, ¿por qué se dedica la República Federal Alemana unificada a gastarse miles y miles de millones de marcos antes y ahora de euros en seguir desprestigiándola? Porque si tan mala era, no hace falta este gasto. ¿Por qué? Pues porque tenía un nivel de vida mejor, una esperanza de vida mejor, una sanidad gratuita y universal, cosa que en la República Federal Alemana ahora no existe. Porque la educación era gratuita y universal, cosa que en la República Federal Alemana actual no existe. Porque todo el mundo tenía trabajo, porque no había diferencias sociales. Y porque la gente era, ya que hablábamos el otro día de felicidad, pues la gente era feliz a su manera. Porque la felicidad material la tenía cubierta y no tenía que preocuparse por si le iban a desahuciar de su casa, o le iban a cortar la luz, o le iban a cortar el agua. Porque no había gente durmiendo por la calle, cosa que en la República Federal Alemana estaba llena. Y ahora sigue estando más llena. Porque no había problemas de violencia. Empezó a haber problemas de violencia cuando se cayó aquello. El último año, que ya no existía, era la RDA, pero no era la RDA. Esas son las realidades del barquero. Y por lo tanto, tenemos que seguir con el rollo, tenemos que seguir con la milonga, tenemos que seguir con la pamplina de cada día, de escuchar dictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Como si en los demás países hubiera mucha libertad para hacer determinadas coses. Obrim línia, sisplau. Vaig militar al Partit Comunista a Catalunya durant molts anys, però era un adolescent, és veritat, quan militava en el Partit Comunista, no? Però hi ha una cosa que la tinc claríssima, que és que sé diferenciar el que és una injustícia de defensar un sistema dictatorial, un sistema desigual, un sistema en el qual la classe dirigent era el partit i que era, a més, tan execrable com la classe dirigent aquesta, els amos del cortijo que diu ell, perquè els amos del cortijo en els països comunistes eren el Partit Comunista, com va dir claríssimament ja l'any 1957, per tant fa 65 anys, el vicepresident de Iugoslàvia, que és un senyor que el van acabar fotent a la presó precisament perquè va denunciar això, i sé distingir molt bé el que és l'explotació de les persones i el que aquell senyor en deia la plusvàlua, sé distingir molt bé això de defensar règims sanguinaris, règims dictatorials i de privilegis per a una persona. El que passa és que el Vilarroja a la DDR formava part d'aquest cortijo. Aquest és el problema. I aleshores, clar, defensa el cortijo, el seu cortijo.
Després tots els altres ens insulta perquè diu que som membres del cortijo del capitalisme, però ell era membre del cortijo dels comunistes. És així, senyor Villarroya? Això és un tema callat. Era un empleat d'això. I aleshores, clar, defensa aquests, els que manaven. Yo defiendo mis ideas. No, yo defiendo mis ideas. Defenses els països comunistes. Claro, porque los países comunistas, no eren comunistes, començant per això, no eren comunistes. Bueno, eso según tu opinión. No, mi opinió no. Eren dictadures, en molts casos militars. Si es tu opinión y resulta que tu opinión son las tablas de la ley de Moisés. Com les teves són les tables de la ley, quan dius lo del cortijo. Claro, las amas del cortijo son los que mandan, esto ya está, entonces ya está. I en els països comunistes qui manava, la gent o el Partit Comunista? No, el Partido Comunista dirigía. No, dirigía no. El Partido Comunista dirigía. No, qui manava? El Partido Comunista dirigía, mandaba a la gente porque se votaba. Igual que tú dices que aquí manda a la gente porque vota. No, yo no digo que aquí manda a la gente. Porque manda a la gente porque vota, pues entonces en los países, y además en la RDA, tú te podías haber presentado a las elecciones. Sí, lo que no, te podías haber presentado a las elecciones. No, si dejas hablar, porque si no es imposible. Sí, que vull parlar Ricard també. Si tú te hubieras presentado a las elecciones, te podías haber presentado. Porque en la realidad se presentaba la CDU, se presentaba la CDU, se presentaba el Partido Liberal. Incluso en los últimos años había el Partido Verde. Por lo tanto, se presentaban muchísimos partidos que no eran solamente el Partido Comunista. Y luego, hombre, tú eres historiador, deberías saber un poco más. Es decir, el muro de Berlín no cerraba Berlín Este, cerraba Berlín Occidental. Sí, claro. Y no era para que la gente no pasara, sino para que no pasaran agentes, porque Berlín Occidental era un nido de agentes desestabilizadores de la CIA y del servicio secreto alemán. Y eso de que no se podía pasar, a ver si también te informas un poco, porque la gente pasaba. ¿Me entiendes? De un lado para otro. Y la gente hacía vacaciones de gente de la RDA que tenía familia en la República Federal Alemana, iba a visitar a sus familiares a la República Federal Alemana y gente de la República Federal Alemana pasaba a la RDA. Por cierto, ¿sabes por qué durante muchos años no se podía pasar de una Alemania a otra? Porque tu amigo Konrad Adenauer prohibió, no la RDA, Konrad Adenauer, canciller de la República Federal Alemana, no tenía relaciones con la RDA y prohibió los viajes y prohibió los intercambios con la RDA. Cuando llegó Willy Brandt y abrió la frontera, todo el mundo pasaba de un lado a otro. A ver si nos vamos a ir informando un poquito y explicamos las cosas como son. Cuando vino el señor Villarroya, la audiencia sube un 100%. Le voy a decir una cosa por respecto a todos los demás. Le he de decir que la audiencia se lo digo de verdad y de corazón, no depende de los colaboradores, sino que depende muchísimas veces de los temas que tratamos, de la competencia que hay en las otras cadenas. Lo digo porque... De acuerdo. Mire, no, se lo voy a decir... Pero aparte... Yo le voy a decir una cosa. Sé que el señor Villarroya tiene muchos seguidores, pero igual que los demás, porque, de verdad se lo digo de corazón, el señor Villarroya tiene su público, pero es que aquí todo el mundo tiene su público y no... Yo respeto lo que dice usted, pero lo siento en el corazón, que es el mejor. Es una opinión suya. A ver, ese señor empresario que ha llegado a la mesa, habla como todos los amos del cortijo que hay por ahí, que no sale a la calle para ver lo que hay en la calle. Y estaremos siempre así hasta que no hagamos lo que dice el señor Villarroya, salir todos a decir nuestra opinión de las cosas. Y esto es un vaivén que siempre estamos igual. Però i per què no sale? I per què no surten? Per què no sale? Escolti, ojalà, jo desitjaria que gent com vostè i que la gent que està patint, perquè hi ha molta gent que està patint, que sortís al carrer a revoltar-se, fins i tot amb un sistema capitalista com el d'avui. Sisplau, surtin. Señor, usted está ahí y yo tengo un minuto. Porque la cuarta parte de los que no salen son también los que cobran 2.000, 2.500, que son amos del cortijo o amigos de los amos del cortijo. Y no piensan en lo que realmente pasamos hambre.
Muchas gracias. Gràcies, muchas gracias, Joan. Encara estan a temps de trucar, 931220404. Aquí tenen missatges que estan arribant. Expliqui per què la banca internacional va finançar la revolució russa del 1917, liderada pel sindicat de banquers instal·lats a Wall Street, Londres i Londres. Son mentiras. Eso es mentira. Pues claro, es decir, a ver, a Lenin lo llevaron los alemanes a Rusia porque estaban en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces Lenin estaba en Suiza, en Rusia ya había problemas de manifestaciones y demás, y entonces pues el Estado Mayor alemán, que por cierto de comunista no tenía nada, porque lo dirigía Hindenburg y Ludendorff, hay que recordar que luego Ludendorff estuvo con los nazis, pensó que llevando a Lenin, hombre, ellos no creían que iba a hacer la revolución, sino que iba a ayudar a montar más pollo, con perdón de la expresión, en Rusia, y entonces pues aquello iba a hacer porque Rusia, el zar, firmase la paz con Alemania y se quitaban un enemigo encima de la guerra en dos frentes. Entonces evidentemente fue las tropas alemanas los que llevaron a Lenin hasta Finlandia y luego Lenin pasó de Finlandia. Bueno, como decía Lenin, hay que aprovechar las grietas que te da el sistema para cambiar, para destruir el sistema. Entonces, no, pero él dice que la banca americana pagó, la banca americana no pagó nada. No pagó nada, però no pagó nada, ja està. El que acabes d'explicar tu, que és veritat, el que demostra és que, diguéssim, això no anava d'ideologia, anava d'una altra cosa. En aquest cas, l'interès dels alemanys no era ideològic, sinó simplement era per... Però Lenin s'aprovechó. Bueno, jo només et dic que les interpretacions històriques, és a dir, en el fons, haver fet una acció per part dels alemanys va contribuir a que el senyor Lenin triomfés, perquè si en comptes de fer això el pela, diguéssim, no hi hauria... Bueno, luego ya pelaron a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, es decir, que por lo tanto luego pagaron ya cumplieron con el expediente. Només et dic que la realitat de la realitat és que quan un fa un moviment i té les conseqüències que té, això és històric, li agradi o no. I nadie l'ha negat, jo no l'he negat. Jo només et dic, quan tu, per exemple, has fet l'explicació, molt bonica per cert, no? És a dir, els de la DRR construeixen una filferrada i tanquen el no, i és perquè no passin els espies de l'altra banda. Hòstia, això també ho podria explicar el Trump quan va construir el mur. Tú haces siempre alegoría, tú hablabas antes de pera y manzanas que no se pueden comparar y tú ahora vienes a comparar la RDA con Donald Trump, ¿no? Entonces, y la política migratoria, que por cierto tu amigo Biden no ha eliminado, para ir vamos poniendo, ¿no? Porque criticas a Trump y luego lo criticas a Biden. És que saps què passa? No, y entonces sigue el rollo. La diferència entre tu i jo és que jo no sacralitzo res. No, yo no sacralitzo a nadie, yo defiendo. Només dic que aquell sistema era perniciós i que resulta que la gran majoria de la intel·lectualitat, per exemple la txeca, per posar només un cas, el Vlad Havel i tota aquesta gent, no? Sí, todos burgueses. Burgueses, sí, claro. Claro, todos burgueses que querían vivir como los burgueses del otro lado. Volien viure amb els drets humans. No, déjate de derechos humanos, hombre, derechos humanos aquí tampoco hay, hombre. Vamos a estar rollo con el rollo de los derechos humanos. Que el rollo de los derechos humanos, hombre, déjate de rollo de derechos humanos ya. Però la gran majoria de la gent ens importen els drets humans. Perquè la revolta del 56 a Hongria i la revolta del 68 a Txecoslovàquia, què et penses que va ser? Sí, los derechos humanos, sí, los derechos humanos. Los burguesos que estaven en contra del sistema. Burguesos, sí, home. És a dir, els estudiants que estaven a Txecoslovàquia. Porque les engañaban, hombre, les engañaban. No, hombre, mira, porque mira que mala era la dictadura de la RDA. La dictadura de la RDA, que mala era que podías ver la televisión de la República Federal Alemana. Mira que mala era la dictadura, que no se podía ver nada. Y como a la gente la engañaban porque se pensaba que en la República Federal Alemana todo el mundo vivía como salían las series y en las películas de la de americanas, pues claro, a la gente se la engaña. Claro, ya está. Entonces les toman el pelo. ¿Qué hizo Václav Havel cuando fue presidente de Chequia? ¿Qué hizo? Nada, fastidiar a la gente, meter el capitalismo más salvaje. Entonces, ¿dónde estaban los derechos humanos del señor Václav Havel? Perdona, hombre, que me equivoco, hombre. ¿Qué vas a explicar a mí
mí? ¿Me vas a explicar a mí lo que yo vi? Lo que yo vi. Venga, hombre, no ves hasta bien de tomar el pelo a la gente, ¿Sabes qué pasa? El capitalismo salvaje metisteis allí. Capitalismo salvaje, sin ningún tipo de derecho a nadie, hombre. Por eso sabes qué pasa. Se le quitó todos los derechos laborales a la gente. No había paro absoluto. ¿Por qué dius, home? Hombre, ¿cómo? Claro que sí, hombre, claro que sí, hombre. En la RDA se vendían las empresas a la Troy Hunt por un marco y cerraron la empresa y la llevaron a Chequia y a Polonia porque ahí quitaron todos los derechos laborales y le pagaban a la gente que te podías ir a un hotel de quinta, los que le gustan a mi amigo Ricard, por un slotty, que era una miseria un slotty, y la gente no podía comer ni con un slotty en la Polonia capitalista después de la caída del muro. Venga, hombre, ya dejad de contar rollos, hombre, que venís a explicar. ¿Tú estabas allí? No. Yo sí estaba. Pues entonces no me expliques tus rollos, tú me expliques tus rollos, me expliques que venéis a explicar rollos y mentiras de cosas. No, yo no formaba parte del sistema, hombre. Yo no formaba parte del sistema. El sistema era la gente. La gente era el sistema, hombre. La gente era el sistema. La gente era el sistema, porque la gente luchaba. Mira, hubo una manifestación de un montón de gente para que no se derrumbara la RDA. Pues si la realidad se ha puesto, fíjate. Fíjate la realidad. Hombre, la realidad es que controla el Donbass, que controla el Lugar, que controla...